Bienvenidos a Tapadura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os invitamos a escuchar un episodio de la tinta a la tecla. De la tinta a la tecla, pues ¿esto qué quiere decir? Que a mi lado está Javier. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, muy contento. Bueno, ya sabéis, tenemos dos partes en el podcast. La primera parte de la tinta, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de, aquí digo algo personal, Vale. quizá mi obra de la literatura española favorito, que es La Celestina. Bueno. Está con el Quijote ahí a la par, pero bueno, La Celestina, que es una obra extraordinaria. Bien. Y en la segunda parte, en la parte de la tecla, entrevistamos a... Javier Morales, que es un escritor y un ensayista, que ha escrito un ensayo con título impactante, La hamburguesa que devoró el mundo. Panfleto ecoanimalista. Panfleto, a mí eso me sorprende. Él le llama panfleto y lo explica en el prólogo, así que bueno, los oyentes les va a interesar. Bueno, pues vamos con la primera parte. Vamos allá. Hablamos hoy efectivamente de La Celestina. Es una de las obras más grandes de la literatura española. Fue escrita por Fernando de Rojas, quien nació en 1465 en la Puebla de Montalbán, provincia de Toledo, y falleció en 1541. Él estudió Derecho y ejerció varios cargos como jurista en Talavera, donde residió la mayor parte de su vida. No sabemos que escribiera nada más. Su obra fue publicada en 1499 con el título de Comedia de Calisto y Melibea, y al año siguiente apareció con algunos añadidos y ahora titulada Tragicomedia de Calisto y Melibea. Sin embargo, con posterioridad, la fuerza del personaje de Celestina hizo que la obra fuera conocida por este nombre. Esta obra de Fernando de Rojas presenta algunas peculiaridades. Es que está estructurada como un texto teatral, no es una novela. Se divide en 21 actos precedidos de un breve resumen, y en él no hay narración ni descripciones, solo los diálogos de los personajes. Por eso ellos son quienes nos informan de dónde están, qué hora es o qué movimientos realizan. Se ha discutido mucho sobre el género literario de la Celestina. Hoy hay unanimidad en pensar que se escribió no para ser representada en un teatro, sino para una lectura pública en voz alta. Otra peculiaridad es que su primera edición no incluía el nombre de su autor, y solo en una edición posterior se citaba el nombre oculto en un largo poema en acróstico, es decir, que se entiende hay un mensaje oculto leyendo solo la primera letra de cada verso. Pero todavía hay algo muy sorprendente. El primer acto es el más largo y parece escrito por una persona diferente a los otros 20. Fernando de Rojas declara en el prólogo que encontró el primer acto, le gustó y decidió desarrollar y terminar la historia. Hay debate entre los especialistas sobre si esto es cierto o no. Unos dudan de ello, otros no ven tantas diferencias en el estilo y piensan que se debe a que el autor escribió la obra en dos momentos distantes de su vida. La Celestina tuvo un gran éxito de lectores desde el principio. Fue editada muchas veces y traducida a varios idiomas. Incluso dio pie a otras obras sobre personajes y ambientes del mismo estilo, que se llama la Escuela Celestinesca. Diversos autores moralistas atacaron la obra por su visión negativa del ser humano y de la existencia humana, que se presenta corrompido, lleno de vicios y pecados. El propio Cervantes, en el Quijote, dice que la Celestina sería una obra divina si no mostrara con crudeza lo humano. Y luego, más adelante, por reparos morales, se publicaron ediciones censuradas e incluso fue prohibida en el siglo XVIII. Se trata de una obra valiente. No idealiza a los miembros de posición elevada de la sociedad, burgueses y nobles, y dota de fuertes personalidades a los que viven en el escalón más bajo, como criados, prostitutas y delincuentes. Muestra cómo unos y otros caen en la lujuria, la manipulación, el egoísmo, la avaricia, la infidelidad, la traición. Ridiculiza los convencionalismos y el lenguaje cursi de la literatura amorosa de la época. Destapa el interés económico que rige de las relaciones de amos y criados, donde la antigua lealtad ha desaparecido. Presenta una sociedad inmoral que ya no sigue la moral religiosa y en la que la fe y la iglesia no tienen ningún peso. A medio camino entre lo medieval y lo moderno, se trata de un texto audaz, y me atrevería a decir, llega donde nadie se había atrevido hasta entonces. En cuanto a la lengua, de fines del siglo XV, es verdad que en algunos momentos es un poco difícil, pero puede seguirse si prestamos atención.
Y además existen hoy en día muchas versiones con un castellano actual. Creemos que la Celestina no puede faltar en la formación de un buen lector. Y esto lo ha dicho un profesor. Hoy en el podcast ofrecemos una versión a dos voces, Tristán y Sosias, criados de Calisto, que son personajes de la obra, que narrarán la desgraciada historia de los amores de Calisto y Melibea por mediación de la diabólica Celestina. Que lo disfruten. Ya terminó la tragedia. Es verdad, Sosia, la tragedia de Calisto y Melibea. No, Tristán, compañero, esta historia se recordará como la de la Celestina. Ya lo siento por mi amo, Calisto, y por su amada Melibea. Eran jóvenes y buenos. Que hayan acabado sus vidas de forma tan horrible. No tan buenos, que se dejaron engañar por la vieja. Ella ha sido la culpable. Calisto suspiraba de amor por Melibea. Ella lo rechazó y de él se apoderó una tristeza tremenda. Se encerró en su cuarto, no quería vivir. Reconoce que el chico era de poco espíritu. No creía en sí mismo, le dieron calabazas y se hundió. Para colmo se fió de Sempronio, nuestro compañero. De todos los que criados de nuestro señor Calisto, Sempronio era el peor. Se burlaba de la escondida, lo despreciaba y solo le ofreció ayuda para sacar su propio beneficio. Vaya tipo. ¿Sabes que era un machista? Se creía superior a las mujeres y criticaba a Calisto por haberse enamorado. Y pensaba que tenía a su novia Elicia controlada, cuando ella le ponía los cuernos con otro. Merecido lo tiene. Calisto recurrió a Celestina porque Sempronio se lo recomendó. Y Celestina es el peor bicho que ha habido. Hacía su trabajo. ¿Qué trabajo? En su juventud fue prostituta. Y nunca lo ocultó. Al contrario, se reía cuando se lo recordaban. Fue en otro tiempo. Y ganó su dinero con el oficio, pero ya había cumplido los 60. Era vieja, tenía sus barbas y la cicatriz de una cuchillada en la cara. Vivía sola en una casucha junto al río, sin otro amigo que el vino y dedicada a sus trapicheos. Ay, la vieja. La conocía en todas partes. Sabía quién necesitaba una amiguita, incluso en la iglesia. Emparejaba a los que buscaban un poco de calor al lado. Conocía remedios para las enfermedades y hasta hechizos para vencer la voluntad de la gente. Cumplía una función social. Parece que la admiras. Era una bruja, la maldad pura. No quería a nadie, solo deseaba el dinero. ¿Y quién no? En estos tiempos que corren. Ya no existe la relación de amistad entre amos y criados como antes. El criado solo está con el patrón por interés. Y el patrón con el criado porque le sirve. Se trata de un negocio, déjate de cuentos. La vida ha cambiado. Yo amaba a Calisto, pero era un ingenuo y se equivocó. Mira, Tristán, di más bien que la pasión, vamos a decir el sexo, lo cegó. Eso no es verdad. Calisto la quería con un amor puro, como se llaman los hombres y las mujeres de la alta sociedad. ¿Qué va? Eso es lo que les gusta a la clase alta leer en las novelas. Ahí hablan con florituras, viven amores platónicos, pero todo eso es falso. No te engañes, ellos y nosotros somos iguales en eso. No tienes más que ver cómo sucedió todo. Celestina fue a casa de Calisto con Sempronio. Ya se habían puesto de acuerdo. Los dos esperaban sacarle el dinero a mi amo. Ese era el plan. Correcto, pero había un problema. Sí, el otro criado importante, Pármeno, se parecía a mí. Los dos queríamos a Calisto. Estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Además, la madre de Pármeno había sido amiga de Celestina y la conocía muy bien. Sabía que era malvada. ¿Pármeno? Poco le duró la fidelidad. Se vendió como todos. Celestina se inventó la patraña de que su madre le había confiado un dinero para que se lo diese y el muy tonto se lo tragó. Pero se mantuvo firme. Sí, un ratito. Celestina le insistía en que se hiciese amigo de Sempronio. Pero como no quería colaborar con ellos, la muy bruja encontró su punto débil. Se enteró de que le gustaba la joven Areusa. Así que la vieja convenció a la chica para que se metiese en la cama con Pármeno. Y el infeliz cayó en la trampa. Cuando se levantó por la mañana, se dio cuenta de que había vendido su alma a la vieja. A partir de ahí, se unió al grupo para sacar dinero a su amo. El sexo todo lo puede, Tristán. Areusa y Elicia eran amigas de Celestina. Areusa ejercía el mismo oficio. Se entendía muy bien. Ahí empezó lo peor. ¡Qué pena! Calisto creyó que Celestina convencería a Melibea para que lo aceptase y él le hizo regalos, sobre todo ropa. Sí, la vieja alcahueta le dijo que necesitaba algo bueno que ponerse para presentarse en la casa de Melibea, que era de buena familia. Tú ya sabes lo que hizo esa hechicera.
invocó al diablo, fabricó una poción mágica y con ella embadurnó unas telas. Quien las tocase perdería su voluntad y así podría convencerla de cuanto quisiera. Hizo un conjuro. Aunque no le hacía falta, porque su arma favorita es su lengua de víbora que la hacía invencible. Y llegó el momento de la desgracia. Pues a mí me parece el más glorioso de Celestina, ya lo sabes. Sí. Se presentó en casa de Melibea a vender esas telas. Le abrió Lucrecia, su criada, y como no es tonta, en cuanto la vio supo enseguida que tramaban algo contra la señora de la casa y su hija. Así que Celestina, para que Lucrecia no descubriera sus intenciones, le hizo un regalo. ¿Cuál? Unos polvos contra el mal de aliento que tenía la pobre acomplejada y por la que no se arrimaba a los chicos. La engatusó con eso. La madre de Melibea, Alisa, la recibió educadamente. Tontamente, diría yo. La mujer era de pocas luces y además tan clasista que nunca imaginó que alguien de los bajos fondos pudiera hacerle daño. ¡Qué ilusa! Dejó sola a su hija Melibea con esa fiera para que viera las telas que vendía. Y Celestina demostró que era una arpía con un hablar zalamero. Dotes dialécticas, diría yo. Empezó lamentándose de que era una pobre anciana para darle lástima. Le decía a Melibea que ella, en cambio, era joven y hermosa, como un ángel, que debía salir más a la calle, conocer chicos y divertirse, aprovechar su belleza. Carpe diem, como escribían los clásicos. Melibea le daba la razón para que a dónde iban a parar. Y entonces Celestina le dijo que conocía al joven más guapo y de la mejor familia de la ciudad y que estaba sufriendo mucho. Melibea le preguntó cómo se llamaba y Celestina le contestó que Calisto. Lo sé. ¿Cómo la fue preparando? Pero, claro, en cuanto Melibea escuchó el nombre se enfureció. Era lógico. Anteriormente, Calisto había querido propasarse con ella. La chica lo llamó de todo. Loco, saltaparedes, fantasma, monigote. Y luego se puso a insultar a Celestina por querer seducirla hablándole bien de Calisto. Ella era de buena educación y jamás se había irritado así con nadie. Oh, y ahora viene el momento más sublime, el colmo de la inteligencia de Celestina. Cuando parecía que Melibea había descubierto sus intenciones y que saldría de la casa humillada con el rabo entre las piernas... Sucedió todo lo contrario. ¡Qué astuta! Después de dejar que Melibea desatase toda su furia, Celestina va y le dice que le ha entendido mal. Eso. La engaña, diciéndole que Calisto está sufriendo, pero nada de amores, sino por un dolor de muelas. Y que, como Melibea conoce una oración para sanarlo, por eso ha ido a su casa. Se hace la víctima y le dice que ella es una pobre anciana que solo actuaba por una buena causa. Y en recompensa ha recibido injustamente un montón de insultos. Melibea se queda cortada y arrepentida de haberse puesto tan furiosa. Celestina consiguió que se sintiera culpable. Y la pobre, para compensar el maltrato que le había dado a la vieja, le entregó el cordón con que se ceñía el vestido. Nada menos, el cordón. Y le dijo que la oración mágica se la daría otro día. ¿Qué? ¿Es un talento único de Celestina o no? Lo que te decía, una bruja. Le faltó tiempo para ir a casa de Calisto con el cordón. Y ahora al que engatusó fue a él. Empezó diciéndole que el encuentro con Melibea había sido durísimo, que se enfureció, que casi la mata. Llegó a hacerle creer al pobre Calisto que había fracasado. Le provocó angustia para que al entregarle luego el cordón se volviera loco de alegría. Para Calisto el cordón era un tesoro. Había estado en contacto con el cuerpo de su amada. Nuestro amo se hizo la idea de que ya la tenía en el bote y como recompensa le dio a la enredadora Celestina una cadena de oro. Ahí es nada. Melibea, para entonces, ya se había impregnado las manos con la poción de las telas. Cayó absolutamente enamorada de Calisto. Era un sentimiento nuevo para ella. Incluso le preguntó a su criada qué era ese fuego que la quemaba por dentro. Y Lucrecia le dijo que la solución a sus males la tenía Celestina. Podía haberle preguntado a su madre Alisa, pero no confiaba en ella. Luego no sé bien qué ocurrió. Pues que Lucrecia fue a casa de Celestina. Allí se encontraba toda la banda, Elicia, Aregusa, Sempronio y Pármeno. Se lo pasaban en grande, comían, bebían vino, se besaban, se toqueteaban o les daba por pelearse. Esa gente es así. Elicia decía que a ella nadie la mandaba. No quería depender de ningún hombre, ni trabajar para un amo, porque todos tratan mal a sus sirvientes. Y estos se pasan el día currando en casa sin salir y sin una amiga con la que desahogarse.
Además, despreciaba a Melibea. Decía que las señoras Bien y sus hijas parecen bellas nada más que por el dinero que se gastan en vestidos y joyas. Pero ella prefería la libertad, aunque viviera de la prostitución, que por cierto ocultaba a su novio Sempronio. Pobres Calisto y Melibea. Mezclarse con esa gente. Melibea le pidió a Celestina concretar una cita con Calisto por la noche, y se vieron a escondidas de sus padres por la verja del jardín de la casa de ella. Por fin pudieron encontrarse los dos amantes y quedaron a la noche siguiente para consumar su amor. Tenían prisa. Aquí podía haber acabado, más o menos felizmente, la historia de todos ellos. Desgraciadamente no ocurrió así. Pues ya sabes que no, Tristán. Pármeno y Sempronio estaban rabiosos. Se suponía que eran compinches de Celestina. Sin embargo, ella era la única que se había beneficiado con los regalos de Calisto. Por un lado la ropa y, por si fuera poco, la cadena de oro. Pensaron que había llegado el momento de repartir la ganancia con la vieja. Se presentaron los dos de noche en casa de Celestina y le exigieron su parte del botín. Les contestó que todo el trabajo lo había hecho ella. Le dijeron que dividiría la cadena. Les contestó que no sabía dónde la había puesto. Le volvieron a insistir y la amenazaron. Les acusó de que se metían con ella porque era una pobre indefensa. Pármeno la insultó. Vieja avarienta, garganta muerta de sed por dinero. Y ella empezó a gritar. Pármeno y Sempronio sacaron sus puñales. Y la acuchillaron. Los gritos despertaron a Alicia, que dormía en otro cuarto, y al vecindario. En un momento, la casa se vio rodeada de gente. Pármeno y Sempronio temieron ser descubiertos por el crimen que habían cometido. No se les ocurrió mejor idea que escapar por la ventana. Calcularon mal. Era alta y de la caída quedaron maltrechos. La guardia los capturó. La cosa estaba clara. Tenían el cuerpo de la víctima y a los culpables medio muertos. Esa misma mañana los ajusticiaron en la plaza. ¿Muertos? Celestina, Pármeno, Sempronio. Tú mismo fuiste quien informó a Calisto de que lo que les había sucedido. ¿Y a él le importó? ¿Qué va? Solo le preocupaba que pudieran relacionarlo con ellos tres. Él ya solamente pensaba en que esa noche se vería con Melibea. Ya te lo he dicho antes, Tristán, el poder de la pasión sexual. Melibea adoraba a Calisto y él a ella. Es una forma de verlo. ¿Sabes qué pasó en esa cita? Y bueno, en las siguientes, Noches de amor. ella le dijo que no fuera tan impetuoso. Él le respondió que para comerse un pájaro, primero hay que quitarle las plumas. Muy cariñoso no es. Ya. Éramos sus criados y nos mandaba que lo acompañásemos cada noche a casa de ella. Nos necesitaba para vigilar. Somos intercambiables, Tristán. ¿Y qué me dices de lo que tramaron Elicia y Areusa? ¡Ja! Esas dos tontas. Querían vengarse por la muerte de Celestina y de sus novios, Sempronio y Pármeno. Así que contrataron a un sicario para que liquidara a Calisto. Vaya piezas. Pero le salió mal la jugada. Recuerdo esa noche. Fue la peor de mi vida. Acompañamos a Calisto al jardín de Melibea y nuestro amo saltó la tapia con una escalera larga. Esa noche se suponía que el asesino iba a liquidarlo. Se presentó Traso, el cojo, con unos cuantos, y tú te enfrentaste a ellos. Menudo soy yo si me provocan. Seguramente los había enviado el asesino. El asesino que fingía serlo, porque les virló el dinero a las dos tontas y no se le vio más el pelo. Qué fatalidad. Calisto, al oír el jaleo, quiso ayudarte, Sosia. Subió a toda prisa la escalera. Melibea le gritaba que tuviera cuidado, y cuando iba a bajar a la calle, Un tropezón cae y se abre la cabeza. Se acabó Calisto. ante nuestros propios ojos. Qué ironía. Para una vez que Calisto se preocupaba de alguien que no era él mismo. Y la joven Melibea, viendo el amor de su vida ahí, muerto. Se le fue la olla. No quiero recordar lo que hizo. Ella sí, te admito que actuaba por amor verdadera. Ella sí, para lo que le sirvió. No hables así. Sus padres se despertaron y se encontraron con la escenita. Melibea se encerró en la torre de su casa. No dejó que su padre se le acercara. Cuánto dolor sentía. No te lo discuto. Fue completamente sincera y le contó todo ocurrido. Cómo Celestina la había engañado, Que llevaba noches viéndose en secreto con su novio. que lo amaba y sin él ya no tenía sentido vivir. Al pobre padre no le dejó ni replicarle. Le pidió perdón. Ya. Y se tiró de la torre. Los dos amantes muertos, Sosia. Es una historia trágica. A mí me da pena el padre, que perdió a su única hija. El hombre era rico y se quedó preguntándose para qué le servía toda esa pasta. ¿A quién se la iba a dejar ahora en herencia? Culpó a la mala suerte. Nadie sabe qué puede ocurrir mañana. Culpó al destino. El que se labró su hija. Qué fácil es acusar a otros cuando no quieres asumir lo que has hecho mal. Culpó al amor. Pero a su hija no. Dijo que pensaba que ahora, que ya era un hombre mayor, se había librado del poder destructivo del amor. Di mejor de la pasión. Y ahora ese amor
Le causaba el dolor más grande que puede existir. ¿Ellos se lo buscaron? Sí y no, Sosia. No fueron inteligentes, pero tampoco se merecían ese final. El mundo es injusto. ¿El mundo, Tristán? Eso decía su padre, llorando desconsolado, que esta vida humana es un valle de lágrimas. Cada uno lo cuenta según le va en él. No los juzguemos, Sosia. Descansen en paz. Así sea. Pues hasta aquí la dramatización. Hemos pretendido acercaros el argumento principal de la historia. Hemos presentado el argumento, pero hemos tenido que dejar muchas cosas fuera. Por desgracia. Ahora esperamos que os animéis a leer la obra. Una verdadera delicia, llena de fuerza y de verdad. Nos lo agradeceréis. Seguro. Seguro. Y hasta aquí la parte de La tinta, protagonizada por La Celestina, una obra que, repito, hay que leerla. Luego no lo comentáis. Y ahora continuamos con la parte de La tecla, con la entrevista de Javier Morales, que seguramente disfrutéis. Presta atención, hay muchos mensajes que merece la pena. Bueno, queridos oyentes del podcast, hoy tenemos entre nosotros a Javier Morales, con el que vamos a conversar. ¿Qué tal estás, Javier? Bienvenido. Hola, buenas. Muchísimas gracias por invitarme, Javier. Un placer estar ahí. Todavía no conozco Coveña, a ver si algún día hago una visitilla por ahí, Bueno, porque pues, tengo ganas. pues vas a Encantado de disfrutar estar ahí en la biblioteca. Estupendo. Bueno, ¿quién es Javier Morales? Javier Morales, nuestro invitado de hoy, nació en Plasencia, Cáceres, en 1968. Es licenciado en periodismo por la Complutense y tiene una trayectoria literaria muy extensa. Por ejemplo, novelista, ha escrito Trabajar cansa, Pequeñas biografías por encargo y Monfragüe, su última novela. Además, ha escrito libros de relatos como Escribir la Tierra, La moneda de Carver, 8 cuentos y medio, Lisboa y La despedida. Ha colaborado con los principales medios de comunicación españoles, como reportero y como periodista literario, nada menos que en El País, El Mundo, la Agencia EFE y revistas como Leer, Quimera, entre otras muchas. Desde hace años mantiene una columna dominical sobre libros que se titula Área de Descanso y está en El Asombrario, que es una de las revistas culturales con más solera y asociada al diario público.es. Sus artículos, que son muchos, han sido recopilados en el libro del mismo título, Área de Descanso. Un volumen muy grueso que muestra la capacidad lectora y de reflexión que posee, que es algo que llama mucho la atención. Es capaz de citar autores y obras con mucha facilidad, ¿no? Y además de interés. Hoy nos interesamos por su labor de ensayista. Vamos a centrarnos en esto. Desde hace unos años, unos 20 años, viene reflexionando sobre ecología, animalismo y todo tipo de problemas medioambientales. De este trabajo surgió el libro con este título, El día que dejé de comer animales, de 2017, que es un libro a mitad de camino entre la autobiografía, el reportaje periodístico y el relato literario. En 2021 aparece Las letras del bosque, textos sobre naturaleza, animales y libros, en que recoge diversas reflexiones sobre la ecología. Y por último, el libro que vamos a comentar hoy, solo vamos a hablar de este, y que ha aparecido solo hace unos meses, y se titula La hamburguesa que devoró al mundo, y que subtitula Un panfleto ecoanimalista, libro publicado por Plaza y Valdés Editores. Bueno, pues eso digo, es una suerte contar con él en nuestro podcast, darle el micrófono para que exponga su mirada sobre el planeta, esta nave en la que nos encontramos todos sin excepción, de la que no podemos salir, pero que podemos disfrutar, al menos de momento. Así que nada, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros, en particular a ti, Javier, por esta conversación. Así que encantado de Y hablar. vamos a charlar. Bueno, Javier, tú te sitúas en el camino que viene haciendo lo que podríamos denominar el movimiento ecologista, en un sentido amplio, que es un movimiento muy plural. Es decir, es una corriente de pensamiento que descubre la naturaleza como un valor imprescindible para nosotros como seres humanos y que al mismo tiempo detecta su deterioro y en esa medida nos advierte de que es preciso tomar medidas urgentemente para detener los problemas medioambientales más graves. Me gustaría empezar por ahí. ¿Cuáles son, a tu juicio, los problemas ecológicos más serios a que nos enfrentamos? Bueno, pues yo creo que, como parece evidente en teoría, ¿no? Aunque hay muchos problemas que afectan a la biosfera, ¿no? Desde la contaminación de los ríos, hemos visto el tema de los plásticos, ¿no? Cómo inundan los océanos, la contaminación de las aguas, etcétera, etcétera. Pero
detrás de todo eso, o en una parte muy importante, está el cambio climático. Yo creo que el calentamiento global es una amenaza inminente, que estamos viviendo ya sus efectos, que por desgracia lo están viviendo las personas que menos han o que menos responsables son del cambio climático. Muchos de ellos viven en África y no tienen apenas responsabilidad en los efectos del cambio climático y sin embargo son de los países que más lo están sufriendo, ¿no? Entonces yo diría que aunque por desgracia los retos de supervivencia son muy grandes, ¿no? Y de protección de los ecosistemas son muy grandes, quizá el cambio climático y el calentamiento global o la emergencia climática, como se quiera llamar, está detrás de muchos de ellos. Ujú. Bueno, tú en tu panfleto, que eres muy directo en tu exposición, Ujú. a las personas escépticas sobre este cambio del que tú hablas, les denominas literalmente irracionales y supersticiosos. Y Sí. uno escucha, por ejemplo, algunos de sus argumentos del tipo siempre ha habido cambios en el clima, si los hay, si hay un cambio climático es por la naturaleza, no por la mano humana. Los ecologistas sois unos alarmistas que pretenden dar miedo a la gente o sois enemigos del progreso. Entonces me gustaría que hablaras directamente a estos personas escépticas que no están suficientemente informadas o que simplemente lo dudan Ujú. y hablarnos de ahondar un poco en eso. Y de paso también sería interesante porque ha habido varias cumbres sobre el clima de varios países. Sí, Eh, ¿Qué nos puedes decir de ellos? Si sirven de algo, si se están tomando de las cumbres. Ujú. medidas eficaces, si las cumbres que ha habido hasta ahora son algo más que una llamada de atención, si tienen algún efecto práctico, o sea, un poco los Ujú. escépticos Y, y las iniciativas y las internacionales. cumbres. ¿Cómo ves este asunto? Claro, fíjate, en ese capítulo hay un capítulo en el que hablo un poco de todo esto, ¿no? De los escépticos. También hablo de los cínicos, es decir, gente que cree en el cambio climático, que sabe que existe, pero aún así por intereses personales o comerciales o empresariales le da igual, ¿no? Ujú. Pero sí, por responder a tu pregunta concretamente, Sí, perdona, porque los los cínicos negación... lo saben, digamos. Lo que pasa es que no Claro, quieren verlo con la profundidad que está. Pero vamos a sí, empezar con bueno, estos, ¿no? claro, por eso, ¿no? La gente que es escéptica, pues yo le diría a la gente que es escéptica, ahora mismo estamos hablando a través bueno, de la radio, casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, mucha gente tiene un coche, ve la tele, etcétera, etcétera. Va al médico y le hacen un escáner. Es decir, vivimos en un mundo donde la ciencia y la tecnología es preeminente, ¿no? O sea, por lo menos en el norte global, ¿no? Donde tenemos todavía algunos medios a nuestra disposición. Y todo eso tiene un fundamento científico. Todo el desarrollo, digamos, civilizatorio, entre comillas, lo de desarrollo, que habría que matizarlo mucho, tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y sin embargo, estas mismas personas no hacen caso a los científicos, que son los mismos de otras especialidades que nos están advirtiendo, no ahora, desde el año 1970 y tantos, que esto iba a pasar y no solo eso, sino que lo que viene va a ser peor. Entonces, a la gente que es, o sea, que es negacionista, escéptica, le diría, si alguien cree, bueno, pues que la Tierra es redonda, que gira alrededor del Sol, que hay un sistema científico que explica un poco la vida de los humanos en el planeta, pues tiene que hacer caso a los científicos, a la mayoría, porque luego hay posturas muy tendenciosas de algunas personas escépticas que se sacan de la manga que sí está científico, pero no. La ONU y miles de científicos nos llevan advirtiendo desde los años 70 de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo, que es el cambio climático. Entonces yo le diría a estas personas que además es que el cambio climático es algo evidente. O sea, cualquier persona que tenga un poco de memoria, nosotros ya tenemos una edad, te das cuenta de que cada vez llueve menos, de que los fenómenos extremos son cada vez más agresivos. Hemos visto la dana en Valencia, donde siempre ha habido danas, pero nunca de ese calibre. En fin, podríamos poner miles y miles de ejemplos, ¿no? De fenómenos climáticos extremos, de sequía, de inundaciones, que nos están hablando de que eso está aquí. Estamos viendo también cómo se calienta el agua del océano, algo que es terrible no solamente para la vida en el océano, sino porque eso de alguna manera puede cambiar. El clima se genera básicamente en parte por las corrientes oceánicas. Si aumenta la temperatura del mar, eso va a provocar, y está provocando de hecho, un cambio en el clima global, que puede tener efectos bastante serios, ¿no? Por decirlo de una manera muy eufemística. Eso por un lado, ¿no? Por decir, pues yo haría caso a los científicos que nos llevan advirtiendo de todo esto desde hace tiempo. Es más, Javier,
se está sabiendo ahora, bueno, desde hace algunos años, gracias a que se están desprotegiendo documentos y a la labor de algunos periodistas de investigación, Ujú. que desde los años 70 las petroleras, Sí. no digo ya los científicos, las petroleras manejaban informes científicos que hablaban del cambio climático y de los efectos que tenía el consumo Ujú, de combustibles fósiles ujú, en el calentamiento global. Lo sabían, ujú. como las tabaqueras, Ya, sabían sí, que fumar es malo para la salud, claro. vamos, es algo obvio. Y sin embargo lo ocultaron, Ujú, ¿no? Entonces, ahí hubo una década, y también enlazo ahora esto con la pregunta sobre las cumbres del clima, ujú. hubo una década perdida que Sí. fue la de los años 80 y 90, porque en los años 80 se podían haber cambiado muchísimas cosas. Fue digamos que teníamos toda la información ya y estábamos todavía a tiempo de revertir el cambio climático simplemente adoptando algunas medidas, ¿no? Ujú, Y no lo hemos hecho. Entonces, a todas estas personas yo les plantearía que si realmente nadie quiere que su casa arda, ujú. ¿no? Cuando la casa de uno arde, ¿qué hace? Sale corriendo. Uno intenta que no ocurra eso, pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el planeta. Está Ya. empezando a arder, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Ujú, Por otro lado, siempre ha habido cambio climático, por supuesto, ¿no? A lo largo de la historia de la Tierra y de la vida en la Tierra ha habido cambios climáticos. ujú. En algunos de ellos están detrás de alguna desaparición de especies, ¿no? Sí, Por eso en la actualidad estamos hablando de la sexta extinción masiva. ya. ¿Por qué? Porque es una extinción y un calentamiento global provocada por los humanos, Ujú. ¿no? O sea, digamos que mientras que a lo largo de la historia la causa ha sido, o las causas son naturales, o bien, por ejemplo, pues en una época en la que había muchos volcanes que Sí, soltaban gases a la atmósfera y ahí acabaron provocando un cambio climático. sí. En la actualidad, lo que se entiende por la era preindustrial, Ujú, el calentamiento global que estamos viviendo de manera acelerada, ujú. o sea, como si hubieran pasado siglos, bueno, y miles de años de épocas anteriores, Sí. lo estamos provocando los humanos por el uso de combustibles fósiles. Ujú, Y eso es una evidencia científica, como que tira una manzana y vuelve a caer. O sea, ujú. no tiene duda, no hay duda sobre eso. Vale. Y bueno, y perdón, lo de las cumbres del Sí, clima. sí, sí. Bueno, pues las cumbres del clima, a ver, creo que tienen un papel, ¿no? Ahora mismo que se está intentando de regularizar todo el orden internacional y me parece importante que existan, Ujú, porque si no, la alternativa es tener a gente como Donald Trump, ujú, Musk o Putin o quien sea, o ujú. Netanyahu, Sí, que no atienden a ninguna ley de ningún tipo, ya. ¿no? Entonces, a mí me parece importante que existan las Naciones Unidas y me parece importante que existan leyes internacionales que nos obliguen, aunque sea mínimamente. Ahora bien, ¿eso ha dado fruto? Pues mínimamente. Yo quiero pensar que si no hubiera habido cumbres, la situación sería peor, eso Ujú, sí. Pero evidentemente, y yo por eso creo que es importante que existan, ¿no? La última fue de la cumbre del clima de París, en ujú, donde se estableció que no deberíamos sobrepasar en este siglo 1,5 grados, ujú. porque es la temperatura que marca lo que podría ser un desastre no colosal a una cosa, digamos, más o menos manejable Ujú. y estamos en el 1,4 y eso tendría que haber sido de aquí a un montón de años. Entonces, ¿las cumbres del clima sirven? Bueno, yo creo que es importante que existan, deberían servir, pero no sirven todo lo que se precisa, como estamos viendo, ¿no? Pues porque hay múltiples factores a veces están presionando los lobbies petroleros, que tienen mucha importancia. Ujú. Hemos visto cómo se han celebrado cumbres del clima en países petroleros, cosa que parece como una especie de paradoja, ¿no? Que uno dice, bueno, esto no me entra en la cabeza, ¿no? Y tal, pero a pesar de todo, yo sigo creyendo que es mejor contar con leyes internacionales, aunque sean muy débiles y no sean democráticas, que no lo son, Ujú. porque la alternativa es todavía peor. Ya. Bueno. Eh, un panfleto y una, una presentación que es de una claridad total y que nos va a hacer pensar a los que estamos escuchando. Bueno, he señalado el uso de combustibles fósiles, por un lado, eh, y en el libro también hablas del propio sistema capitalista, extractivo, de un consumo creciente. Has hablado ahora mismo también de la presencia de las grandes corporaciones empresariales y su fuerza. Ujú, ujú, Entonces, yo te quisiera plantear sobre esto. Bueno, tú también hablas de cómo si el consumo que tenemos en los países ricos fuera el mismo que tuvieran los países pobres o menos desarrollados, ujú, el planeta no daría, literalmente no daría de sí. Sería imposible que ese mismo nivel de consumo se diera por igual, digamos ujú, democráticamente, ujú, ¿no? Porque se ujú, agotaría absolutamente los recursos, es imposible. Lo cual significa que
Evidentemente, si, si los países que consumen menos no pueden aumentar su consumo, nosotros deberemos decrecer el nuestro, que es una de las palabras también a veces yo creo mal interpretadas que es necesario Ujú, explicar, ¿no? O sea, la mm. pregunta sería, ¿es posible, es posible, por un lado, sustituir los combustibles fósiles? ¿Es posible, por otro lado, detener esta carrera vertiginosa de las grandes empresas? ¿Es posible decrecer? ¿Es posible que un capitalismo reformado o un no capitalismo, una forma de vida alternativa? ¿Ves tú? Eh, Has dicho que eras optimista. Bueno, es Bueno, posible. yo no, ¿Qué no, sería no, no, yo no decrecer, creo, no? ¿Qué? yo no sé, No eres optimista. creo que no he dicho que soy optimista, he Bueno, dicho que prefiero las leyes internacionales. No, optimista la verdad que no soy, ¿eh? vale, vale. Te digo, tengo que, sí que, no, lo digo porque el panorama no invita al optimismo, Claro, ¿no? claro. ¿Qué te voy a contar? O sea, Sí, yo creo que el panorama, eso no quiere decir que no haya que seguir trabajando, peleando, luchando, resistiendo sí. para conseguir un mundo mejor, ¿no? Pero por ir un poco, pero optimista, ya lo No, digo por aclarar, no he soy. puesto en tu boca mis deseos. Exactamente. Optimista no soy, ¿no? Pero bueno, eso no, como dice Elian Brun es una activista muy importante que vive en el Amazonas y ha escrito un montón de libros, vive allí en plena Amazonas, toda la crisis ambiental global, y ella dice, el debate sobre si somos optimistas o pesimistas no merece la pena. Claro. Lo importante es hacer cosas. O sea, da igual que uno sea optimista, pesimista o medio pensionista, y perdón la frase esa un poco hecha, pero quiere decir que lo que lo importante es actuar porque esos debates son muy del norte global Sí. y en el fondo aquí lo que estamos en una situación de urgencia, ¿no? Ujú, Y como es una situación de urgencia, quería decir varias cosas, ¿no? He dicho antes que el calentamiento global ujú. proviene del uso de combustibles fósiles y en parte también eso está ligado, que luego hablaremos de eso, ¿no? Sí, Al consumo de animales de sí, manera industrial, sí, ¿no? luego hablamos. Sí. El otro día estuve en un debate, también en un podcast de Fernández Valladares y Ángel Cano, un compañero suyo, Ujú, y hablamos precisamente de que, o contaba Valladares que ahora mismo la ciencia que hasta ahora hablaba de que el origen del calentamiento global estaba en el siglo XIX, con la era industrial, pero ya se está apuntando incluso al inicio de la ganadería y la agricultura, con lo cual quiere decir, aunque sea evidentemente de una manera muy mínima, lo digo ujú. simplemente por como un dato, ¿no? Sí. Entonces, es posible, lo que hablabas de que si todo el mundo viviera como los países del norte, no sería sostenible, es que ya no es sostenible. Ujú, O sea, WWF, la organización, ¿no? del el Fondo Mundial para la Naturaleza, ujú, saca todos los años un informe que se llama Informe sobre la Tierra, ¿no? Y ahí establece, es un poco como, mide la huella ecológica, es ujú, decir, qué porcentaje de recursos de la Tierra necesitamos para mantener nuestro nivel de consumo y que sea sostenible. ujú, Bueno, pues eso cada vez baja más. Digamos que a nivel mundial, ese límite, esa extralimitación de los recursos, ujú, es decir, empezamos a estar hipotecados con la tierra, ujú, o sea, a partir de agosto. ujú. O sea, en agosto ya no deberíamos consumir nada más, porque ya hemos agotado todos los recursos que nos puede ofrecer la tierra y para que eso de una manera que pudiera ser consumible y asumible. Ujú, Estamos hablando de agosto, pero ahí hay que precisar una cosa, ujú, que no todos los países ni dentro de los países tienen la misma responsabilidad. claro. Por ejemplo, esa extralimitación en Estados Unidos se da en marzo. Ujú, Y en Cuba, por ejemplo, se da en diciembre. ujú, Y en Estados Unidos, evidentemente, no tiene la misma responsabilidad Elon Musk que sí, alguien que viva en un barrio de la periferia de una gran ciudad, ujú, que sea negro sí, y que no tenga para alimentarse su esperanza de vida de 50 años, ¿no? ujú, claro. Quiero decir que luego hay que ver todas las desigualdades, pero fíjate el dato. O sea, Estados Unidos como país se extralimita en marzo. A partir de marzo no debería ya consumir nada. Ya, 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 ya. Y en cambio hay otros países como Cuba que bueno, tiene otros problemas, pero en diciembre, Ujú. bueno, digamos que estaría dentro de un El equilibrio consumo ecológico, ¿no? de la población estaría más equilibrado con respecto a los recursos o Exactamente. la parte de ¿Qué los te ofrece recursos la Tierra? mundiales que le corresponde, entiendo, ¿no? Claro, Ujú, a lo mejor alguien me puede decir que sí, es que tenemos que vivir como en Cuba. Yo no quiero entrar en ese debate aquí, ¿no? ya. Lo que sí creo, por responder a la pregunta del decrecimiento, Ujú, es que, claro, decrecer es una palabra, tú sabes que eres escritor, que las palabras, claro, yo creo que nos han secuestrado un poco ciertas palabras, ¿no? La palabra libertad, sí. la palabra austeridad,
y han adquirido un tono negativo, una connotación muy negativa, o algunos incluso se han apropiado del término libertad cuando han sido los primeros que, o son los primeros que quieren acabar con la libertad de las personas, ¿no? Ujú. Entonces, con el tema del decrecimiento tiene como mala fama, Sí. pero yo, por utilizar el término de un pensador francés, hablaría de un decrecimiento feliz. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que ahora mismo vivimos una sociedad de la abundancia material, Ujú. pero terriblemente infelices. O sea, Ujú. si nos ceñimos a España, uno lee la prensa, somos uno de los países que más consumo de ansiolíticos tiene de Europa. Sí. No, el 50% de la población no puede dormir. Ujú. Tenemos trabajos precarios, no tenemos acceso a la vivienda, Ujú. la sanidad está destruyéndose. En fin, podríamos hablar de todos los males que tiene este país. Sí. La gente en general no es feliz porque vive para trabajar Ujú. sin apenas tiempo para tener para su familia, para sus amigos, para mirar al cielo, yo qué sé, o darse un paseo o ir a hacer deporte. Entonces, ¿por qué? Porque se está midiendo, y esto es algo que ya se sabe hace tiempo, Ujú. se mide el crecimiento en términos de producción Ujú. del PIB, vamos, del Claro. Producto Interior Sí, sí, Bruto, sí, sí. cuando lo que ya se está haciendo desde hace años, incluso desde las Naciones Unidas, es hablar de otro tipo de crecimiento en bienestar humano. Sí, Y es diferente. Y sí. aquí yo añadiría bienestar humano y bienestar de la biosfera, porque no Ujú. solamente se trata de que los humanos vivamos bien, Ujú. sino de que los otros habitantes que comparten con nosotros la Tierra, Ujú. de la que somos inquilinos y no propietarios, Claro. tengan también los mismos derechos, ¿no? A vivir de una manera plena. Ujú. Entonces, yo estoy muy seguro de que la gente que nos está oyendo, quizá, si lo piensa bien, Ujú. sería bastante más feliz. Cuando decimos que hay que crecer, no quiere decir que uno tenga que vivir en una cueva con Claro. una antorcha. Se puede, evidentemente, las renovables, no el desarrollo que ha habido ahora, Ujú. que han acabado, bueno, que tienen un impacto en algunas zonas ambientales y todo eso, Ujú. sino un control, la renovable y sobre todo el decrecimiento personal y colectivo Ujú. haría que necesitáramos menos energía Ujú. globalmente y sería absolutamente posible y deseable Ujú. ese supuesto modelo de sociedad, ¿no? Ujú. Donde consumamos lo imprescindible, Sí. porque quizás no necesitamos tener, por ejemplo, a lo mejor no hay que tener un coche si Ujú. tuviéramos buenas redes de transporte público Ujú. o por decir, ¿no? Sí, O a lo mejor no hace falta tampoco tener no sé cuántos abrigos en tu casa, sí. ni... En fin, yo creo que todo el mundo sabe que vivimos en una sociedad hiperconsumista de la que ya nos alertó el gran Pasolini en los Sí, años 60. es Ojo, que cierto. es que esto no viene Sí, sí, no viene sí. de ahora, fue de los primeros visionarios, Ujú. ¿no? En ese famoso discurso de texto sobre las luciérnagas, Ujú. que ya nos advertía de cómo estaba esta sociedad hiperconsumista que nos está haciendo infelices, además, Ujú. porque es que no somos felices, es como la vida de un mundo feliz de Huxley, ¿no? Sí. Vivimos absolutamente como drogados y pendientes del consumo, trabajando y sin apenas tiempo libre, ¿no? Mm. Entonces, claro, la pregunta del millón es cómo salir de esto, ¿no? Claro, Ojalá lo supiera. claro. Yo creo que hay que seguir trabajando y peleando por salir de este modelo económico. Ujú. Evidentemente, se habla mucho del fracaso de los regímenes llamados, según Vázquez Montalbán, del socialismo realmente existente, ¿no? Sí. Porque era lo que había, pero que no quiere decir que eso sea el socialismo. Ujú. Pero de los regímenes del Este ha habido un fracaso, o hubo un fracaso, Sí, porque muchos se convirtieron en estados totalitarios, pero claro. pocos hablan del fracaso del capitalismo Ujú. que nos ha abocado a la mayor crisis planetaria de la historia, Ujú. ¿no? A una crisis donde no solamente está en juego la supervivencia de un pueblo, sino de toda la humanidad y Ujú. de los habitantes que viven con nosotros, ¿no? Ujú. Entonces yo, por supuesto, creo que habría que superar el capitalismo y ir hacia otro modelo de sociedad mucho más atenta al bienestar de las personas y Ujú. de los otros animales, de las plantas y de los seres vivos que viven aquí. Ujú. Bueno, muy bien. Habrá que pensar en la palabra de crecer o meterle el adjetivo feliz o buscar otra Sí, para alternativa. sí, sé que es controvertida, pero es Sí, verdad que bueno, sí, pero claro, hay que explicarla, ¿no? Para que no hay que parezca explicarla porque, solo el concepto renuncia, ¿no? Porque crecimiento tiene unas connotaciones positivas, entonces esa negación del prefijo de, ¿no? Parece claro, algo que te mira, si me pierdes, ¿no? permite, Javier, Sí, si me permite solo una... Pasa, a veces pienso que con la palabra de crecimiento ocurre un poco como con la palabra feminismo, que mucha gente, si no le explicas lo que es el feminismo, que ya, es la lucha por la igualdad entre hombres y ya, mujeres, piensa que es lo opuesto a machismo, claro. o sea, en el sentido de antónimo, Sí, sí, y no sí, es así, o sea, claro. es algo positivo que busca la igualdad, no que las mujeres sean superiores a los hombres. Ujú. Pues con el decrecimiento pasaría un poco Ujú. lo mismo, es una palabra que tiende a la confusión y Sí, es verdad,
pero no se trata de que no podamos vivir bien, Claro, ¿no? O sea, nadie está claro, hablando de que haya que pasar frío, ni que no tengas medicina, claro, ni que no tengas claro, un colegio, ni que no te puedas mover, claro, claro. sino simplemente hacerlo de una manera racional Ujú. y acorde con los recursos que tenemos, ¿no? Claro. Bueno, bueno, Javier, tu libro se titula La hamburguesa que devoró el mundo. Es un título curioso, ¿no? En lugar de que el mundo se devore la hamburguesa. Y esto es por tu reflexión, de otras cosas, acerca de cómo el consumo de carne afecta negativamente al medio ambiente, ¿no? Entonces yo te haría la Ujú, pregunta así muy cruda, ¿no? ¿Cómo es que comerse un filete de ternera contamina? ¿No? ¿Por qué contamina? ¿En qué medida? ujú. Me gustaría que nos explicaras eso, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre el consumo de la carne, que aparentemente es inocuo, y el daño ambiental que se está creando? Claro, antes de nada, aunque luego también lo plantearemos, Ujú, supongo, pero quiero decir que para la primera contaminación podría ser el daño que hacemos a un animal, o sea, ujú, ¿no? El daño a un ser vivo que siente y que tiene unas capacidades cognitivas que le hacen, bueno, tener dolor, sentir por una cría como una ternera, ujú, ¿no? Cuando pues imaginemos una madre a la que le arrebatan a su hija, pues eso es lo que siente una vaca, ¿no? ujú, Cuando le quitan una ternera. ujú, Empezaba por ahí, por esa especie de, entre comillas, de contaminación, ¿no? Que se habla menos. Pero ya hablándolo en términos estrictamente ambientales, ujú. diría que, a ver, habría que distinguir entre o sea, perdón, ganadería intensiva y extensiva, ¿no? Sí. La extensiva es un poco bueno, pues cuando vemos por ahí a las vacas, ¿no? En los pastos, Sí. que utilizan mucho el lobby cárnico y lácteo, ¿no? En un engaño de este capitalismo verde del que tú hablabas antes, que en Ujú, realidad maquilla las cosas, pero no es verdad. sí. Pero la realidad es que la mayoría del ganado en el mundo occidental vive o procede de ganadería industrial, Ujú, ¿vale? sí. Pues quizá un 90%, una cosa así, no me acuerdo ahora mismo de la cifra. Exacto, una cifra que en Estados Unidos puede llegar al 94 o 95%, ¿eh? O Ya. sea, casi prácticamente la totalidad. Ujú, En España hay más, pero vamos, también sigue siendo una minoría. Y en todo caso, también apunto, antes de contestarte, ujú, que también la ganadería extensiva ujú. sería inviable Ya. como solución, Ujú, ¿vale? Y eso al margen de la vida de los animales. Sería inviable en términos ecológicos. sí. Y bueno, ¿por qué contamina un filete? Primero, porque para alimentar un animal, ¿no? Ujú, Podemos poner el caso de Cataluña, ¿no? sí. Bueno, que como sabemos es una comunidad con una alta producción de cerdo, Ujú, con 8 millones de cerdos, ¿no? ¿Cómo alimenta a 8 millones de cerdos en una comunidad ujú. que padece graves sequías? Sí. Ahora esta primavera se ha suavizado ligeramente, pero sigue teniendo una grave sequía. Ujú, Entre otras cosas también vaya por delante por el turismo y por una agricultura intensiva, ya. ¿vale? Que también consume mucha agua. Pero bueno, el asunto es cómo vamos a alimentar a esos animales. Ujú, Pues, por ejemplo, a través de piensos que proceden en gran parte de la soja ujú, y de productos agrícolas y que son el responsable de la mayor ocupación del suelo fértil del ujú, planeta. O sea, si no me equivoco, no me la sé de memoria las cifras, ¿no? Pero si no me equivoco, en torno al 70% ujú, del terreno, digo del planeta, ujú, destinado a la agricultura, ujú. esa producción se destina no a los humanos, Ya. sino a alimentar al ganado, sí, a alimentar al ganado. Ujú, Eso implica que estamos ocupando un 70% del territorio sí. fértil o cultivable para alimentar al ganado, ¿no? Ujú, Eso ya es una primera contaminación que tiene que ver con la ocupación del suelo. Piensa que además eso implica regímenes monopolísticos, ¿no? ujú, De empresas, grandes empresas, como está ocurriendo en la Amazonia, que para tener esas grandes extensiones de terreno, ujú. ¿no? Para el consumo de carne, Sí. pues ¿qué hacen? Talar y Ya. deforestar la Amazonia. Pongo el ejemplo de esto, ¿no? O sea, ese es el problema. Claro, que gran parte de la deforestación tiene que ver con el consumo de carne. Luego Ujú, ya tenemos otro factor. claro. Menos árboles, menos bosque, menos pulmón, Ujú, menos oxígeno y menos todo, ¿no? Menos hábitat para muchos animales, etcétera, etcétera, ¿no? Además de eso, está el consumo de agua, como te decía, ujú, cómo dar de beber a todos esos animales. claro. Por otro lado, cuando la ganadería, una vaca o me da igual, o un cerdo o lo que sea,
Bueno, pues también tiene por su propia naturaleza, emite metano. Ujú, El metano es uno de los gases, es un gas más contaminante que el CO2, que es el que provoca el cambio climático, ¿no? El ujú, cambio climático se produce por los gases que se llaman de efecto invernadero. ujú, Uno de esos gases, que es el que se habla siempre, es el CO2, ujú. porque es el más frecuente, que es el de los automóviles, por ejemplo, o Claro. el del plástico, etcétera, pero hay otro que es el metano, que ahora se está empezando a tratar, que hasta ahora no se ha tratado demasiado, Ujú, que es mucho más nocivo y más grave que el CO2. Lo que pasa es que dura menos en la atmósfera, pero no sé si 40 o 50 veces más grave, más o sea, efecto. más perjudicial Ujú, que el CO2, ¿no? Entonces, claro, la ganadería en sí mismo implica una gran emisión de metano, porque pues sabemos que por su propia condición animal emiten metano. ujú, Además, todo este sistema supone que hay que transportar la carne, la alimentación, ujú, o sea, la soja, etcétera, etcétera. Eso implica barcos, aviones, etcétera, etcétera, consumo, transporte, CO2, de ujú. nuevo, Sí. ¿no? Ujú, Además, en las ganaderías industriales o las granjas, macrogranjas, como están hacinados, todos los desechos, digamos, de los animales generan purines, y los purines se van filtrando en las aguas subterráneas que acaban contaminando al subsuelo. ujú, Por ejemplo, una parte importante, no la única, pero una parte importante de que el mal menor esté muerto ujú. se debe a la ganadería industrial. ¿Por Ya, qué? Porque toda esa agua residual, porque contamina los acuíferos, ya. ¿no? Por ejemplo, hace poco bueno, se está hablando mucho de una noticia que yo escribí un artículo para El País sobre lo que pasa en As Conchas, que es un pueblo de Galicia, Ujú, donde unas macrogranjas han contaminado un embalse. En el embalse, bueno, los vecinos ya, sin hablar de los animales que viven en esos campos de concentración, ujú, insisto mucho en eso porque siempre se nos olvida, ujú, y ese era el objetivo de mi artículo, ujú, pero si nos hablamos solamente de los humanos, no pueden respirar prácticamente, tienen vómitos, cefaleas, no pueden beber porque todo el envase está contaminado por algas. ujú, En fin, la implicación es grandísima, ujú, grandísima. La ganadería industrial bueno, la ganadería en general y la pesca es responsable de algo así del 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Quiere ya, decir que si dejáramos de consumir animales, ujú. estaríamos dejando de emitir una quinta parte de las emisiones. Fíjate qué porcentaje tan Muchísimo. alto, Sí, sí, ¿no? sí. Y eso es mayor, por ejemplo, que las emisiones del transporte, Ah, por decirte. Sí, es una de las, y de gran parte de la industria. Y lo sorprendente, y ese era un poco el motivo del libro, ujú, es que dentro del movimiento ecologista eso no se haya tratado con rigor y que no se tenga en cuenta, incluso que a veces se haya ironizado. ya. Sí, bueno, sería un tema muy interesante el de los debates dentro del propio movimiento ecologista, pero quizá no sé si nos va a dar tiempo a hablar de ello. Sí Claro. quería centrarme justamente en esto que has hablado antes de acerca de cómo vemos a los animales, ¿no? ¿Qué mirada Ujú, subyace al hecho de que comemos animales o los usamos para el trabajo o usamos partes de ujú, su cuerpo para vestirnos o para otras cosas y lo hemos hecho desde siempre? Tú llamas a eso, lógicamente, antropocentrismo, en el sentido de que ujú, nuestra mirada nos sitúa a nosotros en lo más alto de la biosfera y con un poder y una autoridad moral para hacer ujú, todo este tipo de cosas. Sin embargo, tú cuestionas ese planteamiento, lo llamas directamente inmoral, en el sentido de que atenta a otros seres vivos. ujú, Y cito una frase tuya, que frente a esa pirámide de los seres vivos en cuya cima estaría el ser humano, dices, habría que imaginar un círculo integrador en el que cupiésemos todos los habitantes del planeta sin jerarquías. Es decir, que claro. ese animal que me como, ese animal que veo, ese animal que uso para que tire de, no sé, de un coche, Ujú, ujú. es un semejante. Tú estás planteando eso en esos términos tan claros. Sí, sí, mira, te contesto, son varias cuestiones, ¿no? Sí. ¿Cómo miramos a los animales? Pues en parte toda esa mirada que tenemos viene de una visión cartesiana, ¿no? De Descartes, del filósofo, Ujú, que él consideraba que los animales eran máquinas, ¿no? ujú, A partir de entonces, de Descartes, la ciencia se volvió muy mecanicista ujú, y olvidó nuestra parte, nuestra naturaleza, ujú, ¿no? O sea, los humanos, no se nos olvide, somos animales ujú, también y somos mamíferos, y podía darte datos de cuántos mamíferos, simplemente un dato así muy breve, porque para no
de todos los mamíferos que hay en la Tierra, ujú, de todos los mamíferos, imaginaos, y digo las cifras aproximadas, solamente un 4% son mamíferos salvajes. ujú, Un 63% son mamíferos estabulados, es ujú, decir, en estas llamadas macrogranjas, ujú, y un treinta y tantos por ciento son humanos. O sea, solo hay un 4% de vida salvaje. ujú, ¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo, no? claro. ¿Cómo vemos a los animales? Pues lo vemos con esa jerarquía de la que tú mencionas, ¿no? Esa pirámide que nos han mostrado siempre, donde los humanos están en la pirámide y el resto de seres vivos están a nuestro servicio y a Ujú, nuestra disposición, ¿no? ujú, En esa concepción también han tenido que ver, creo yo, una mala interpretación de algunas religiones, ujú, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, pero que también hay otras corrientes dentro del cristianismo que están cuestionando todo eso. O sea, quiero ujú, decir que no es nada asentado, pero sí que la visión que ha trascendido a lo largo de los siglos es que Dios había creado al hombre, además, al ujú, hombre, no al hombre y a la mujer, al hombre a su imagen y semejanza. Eso extrapolado a toda la vida, pues supone ujú, que todo está en función además del hombre, del macho, ¿no? ujú, Que ahí también hay una concepción bastante patriarcal. sí, Entonces, no miramos a los animales como semejantes porque los consideramos desde ese punto de vista antropocéntricos, ¿no? Como si ujú, nosotros fuéramos el origen de la creación ujú, y tuviéramos derecho a todo. Y en ese sentido yo siempre recomiendo un libro de un primatólogo que ya por desgracia murió, que se llamaba Frans de Waal, que era holandés, ujú, y él tiene un libro muy chulo, bueno, tiene mucho, pero un ensayo súper interesante que se llama ¿Somos suficientemente inteligentes para entender la inteligencia de los animales? ¿No? ujú, Donde cuestiona que cuando analizamos a los animales lo estamos haciendo de una manera equivocada. Hoy en día, por suerte, en las 2 últimas décadas, la ciencia ha cambiado, está empezando una parte de la ujú, ciencia está empezando a dejar de ser cartesiana y volviendo un poco a sus orígenes, en ese sentido emparentándose con Darwin, que no era cartesiano, y hablaba de que los monos son nuestros primos hermanos. ujú, Entonces, estamos volviendo y están descubriendo cada día los etólogos, ¿no? Los que estudian el comportamiento animal, sí, toda la complejidad de la vida de los animales, por ujú, ejemplo, ¿no? ujú, Desde que, por ejemplo, un orangután es capaz de curarse una herida con una planta medicinal. ujú, Bueno, el juego, incluso tienen organizaciones políticas. ujú, En fin, a Jane Goodall, como sabemos, que le debemos muchísimo porque en los años 60 ujú, tuvo que ir a Oxford a explicarle a un grupo de hombres, porque eran todos hombres, que los chimpancés utilizaban herramientas, algo ujú, que se pensaba que solo hacían los humanos, ¿no? ujú, En fin, tenemos una mirada totalmente distorsionada, poco empática ujú, hacia animales, ¿no? sí, Y yo creo que eso es un punto de partida que habría que cambiar. Ahí, y ya me callo con esta pregunta, que no quiero enrollarme mm, demasiado, pero bueno, es que has planteado muchos temas y sí, claro, sí, 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 tiene que ver con fíjate que un modelo que ahora también se está estudiando mucho, reconociendo, es la herencia de los pueblos nativos y los pueblos aborígenes, ¿no? Por ujú, ejemplo, en América, la relación que tienen muchas de estas comunidades, especialmente en Norteamérica, ujú, con los animales. sí, Los tratan de tú a tú. ¿Quiere decir que no se los coma? No, se los comen. Pero incluso, como viven en un entorno, en un ecosistema, sí, piden perdón porque van a arrebatar una vida. ya, Es una relación absolutamente diferente ujú, de la que tenemos en Occidente, por lo menos. sí. Bueno, muy ligado a esto, me gustaría, hay dos términos que utilizas en tu libro y que forman parte de la cultura ecológica, pero que Ujú, quizá el gran público aún desconoce, que son el concepto de especismo y antiespecismo. En parte has ujú. hablado de ello, pero por si alguien no lo ha escuchado nunca o le resulta extraño, me gustaría que lo mencionaras. Entre otras cosas, porque por tocar un poco el tema de los conflictos dentro de la ecología, hay Ujú. ecologistas que son especistas y hay una parte del movimiento en el amplio sentido de la palabra ecológico, como es el animalismo, que defiende el antiespecismo. Entonces, bueno, ¿me podrías, en plan de enciclopedia casi, a clarificarnos Claro, estos conceptos y ver qué relación hay entre ellos? sí, pues mira, te cuento así brevemente, o lo más brevemente posible. Sí. Pues un poco como explicaba antes, el especismo consiste en pensar que nuestra especie, los seres humanos, los llamados Homo sapiens, que de sapiens tenemos bien poco, estamos por encima de las demás especies, Ujú, ¿no? Y el antiespecismo lo que habla es precisamente que todas las especies, un poco ese círculo del que yo hablaba, sí. todas las especies somos iguales y Ujú, somos igual de somos inquilinos en la biosfera, ujú, en los mismos términos, ujú, ¿vale? Eso sería el antiespecismo, simplemente. Es decir, que las demás especies les debemos un tratamiento moral, ¿no? ujú, A mí me gusta una palabra que usa Jorge Risman,
este filósofo y poeta, que dice que nosotros somos simios averiados moralmente, porque realmente lo somos, ¿no? Mm. Entonces eso sería el especismo y el antiespecismo. Y quería precisar una cosa, el animalismo Mm. no es una corriente del ecologismo, Ya. sino más bien una corriente diferente. Ujú. Y lo que hay es un choque entre, bueno, un choque tampoco, Sí. retiro la palabra, hay un conflicto o hay algunos conflictos entre ambos movimientos. Ujú. Digamos que dentro del movimiento tradicional, para que la gente lo entienda, Sí. el ecologismo que nace, bueno, es antiguo, pero que nace sobre todo en el siglo XIX con Thoreau y otros pensadores, ¿no? Que Ujú. empiezan, que hablan de una vuelta a la naturaleza, en el inicio de la revolución industrial, ¿vale? Ujú. Pero que tiene un desarrollo muy grande, como es obvio, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando accedemos a la sociedad de consumo, ahí es cuando el movimiento ecologista se desarrolla más. Sí. Digamos que en términos generales, porque es muy diverso también el movimiento ecologista, Sí. de lo que nos habla es de la conservación de los ecosistemas, Ujú. ¿no? Algo muy importante porque si no, ni nosotros ni el resto de animales podríamos vivir Claro, si no tenemos el ecosistema. claro. O sea, si no tenemos un planeta Tierra para vivir, pues entonces ya me dirás, ¿no? Bien, mientras que el animalismo, que también tiene muchas formas y muchas corrientes, y es un término un poco, bueno, un poco forzado, lo Ujú. que habla es de los animales como individuos. Ujú. Es decir, que los animales son seres sintientes que merecen una consideración moral Ujú. y que por tanto también hay que defender a nivel individual. Y de ahí, por responder a la pregunta tuya, surgen a veces algunos conflictos entre el Ujú. ecologismo, que defiende, digamos, lo global, el ecosistema, y el animalismo, que defiende, digamos, de una manera muy simplificada lo estoy hablando, Claro. digamos que defiende a los individuos, ¿no? Ujú. Es decir, aquí, por ejemplo, por hablar de una ciudad cercana, Madrid, ¿no? A Ujú. Coveña, hubo una polémica hace unos cuantos años con las cotorras argentinas, ¿no? Claro. Las cotorras argentinas, las pobres, ¿cómo han llegado aquí? Ujú. Pues porque desalmados humanos las han traído, las han soltado y Ujú. se han expandido. Claro. Quiero decir que está demostrado científicamente que no son las responsables de que haya menos gorriones. Ujú. La responsabilidad de que haya menos gorriones tiene que ver con la contaminación Ujú. La y con la atmósfera. falta de hábitat, precisamente, no por las cotorras, que si uno camina por los parques verá que conviven sin interferirse una ni otra. Pero Ujú. bueno, es la mala fama que se les ha querido crear, Sí. partiendo de que ellas no han venido aquí voluntariamente, Claro. sino que las hemos traído nosotros. Ujú. Bien, entonces ahí surge un conflicto entre algunas organizaciones ecologistas, no todas, Ujú. y una parte, bueno, y el movimiento animalista. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento decide que para acabar con lo que ellos llaman una superpoblación de cotorras, Ujú. se va a disparar y se va a cazar a las cotorras con una escopeta, vamos. O Sí. sea, eso lo apoyan algunas organizaciones ecologistas, como Claro. la SEO, Claro. ¿vale? Otras están en contra, como Ecologistas en Acción, y por supuesto el movimiento animalista está en contra. ¿Por qué? Porque no dejan de ser individuos, Claro. ¿no? ¿Por qué tienes que matar a una cotorra? Esa cotorra está ahí. Es como, y perdonar, y que me perdonen los oyentes la comparación si les resulta un poco chocante, pero es como si empezamos a decir, que tampoco estoy dando ideas, por otro lado, que a todos los inmigrantes que llegan en patera, pues habría que pegarles un tiro porque no cabemos en España, Claro. porque no son españoles, Claro. ¿no? Pero si Claro. están llegando aquí por otras razones, Claro. porque habría que matarlos, ¿no? Ujú. Buscando un poco el paralelismo y con todas las distancias, eso es lo mismo. Es decir, una cotorra, un individuo de cotorra tiene derecho a vivir, no hay que matarla. Claro. Mientras que para un ecologista lo importante es el todo. Si hay que sacrificar, o sea, por ejemplo, en algunas zonas donde hay muchos ciervos, muchos ecologistas están a favor de matar a los Matar ciervos, de ciervo. cazar a los ciervos, en lugar de pensar que a lo mejor habría que reintroducir la fauna salvaje que Ujú. acabara con los ciervos, Ya. como había antes, Ya. ¿no? Como por ejemplo el lobo, que Claro. ahora está otra vez de nuevo amenazado, Claro. ¿no? Porque se han quitado las leyes que lo protegían, ¿no? Ya, entendido. Sí, bueno, ha sido muy ilustrativo porque los ejemplos a veces aclaran más que los conceptos, Yo creo ¿no? que sí, Y claro, unos apoyan a otros, ¿no? Bueno, por ir terminando, te quería, en el libro El día que dejé de comer animales y en toda tu obra, sí. hablas y propones y también nuevamente en la entrevista, el diálogo de hoy, hablabas de que ni siquiera la ganadería extensiva es una Extensiva. solución. La solución es alimentarnos de plantas, semillas, Sí. frutos. Mi- ¿Es así? ¿Es realmente, es posible alimentar a la población mundial con plantas o es una quimera de ecologistas locos y animalistas chiflados? sí. Bueno, yo creo que es posible, ¿no? La alimentación basada en plantas, que se llama, ¿no? Ahora, como todo es en inglés, plant-based, que incluso este mundo tampoco se escapa a los anglicismos, Ujú. pero bueno, es posible, pero no solamente.
en el libro digo una cosa que a mí me parece importante, Ujú, y digo, dejar de comer animales es fundamental, ujú. pero no es lo único que hay que hacer, algo Ya, así, ujú, ¿no? Pero, o sea, que no es suficiente, ¿no? correcto. Es decir, dejar de comer animales es importante, por supuesto, porque va a contribuir a que vivamos una sociedad más justa, también para los animales, ¿no? Ujú, Pero no es suficiente, y en eso también caen algunos animalistas ujú, que piensan que con eso vale. No, hay que adoptar otras medidas, y ujú, por eso hablamos al principio del decrecimiento. claro. Es decir, hay que decrecer. Y decrecer, y esto es un tema polémico también, Ujú, también decrecer en términos de población. O sea, hay de crecer en términos de consumo, por ujú, supuesto, sí. de una manera redistributiva, ¿no? En la ecología política se habla de un concepto que a mí me parece muy importante, que es contracción y convergencia, Ujú, ¿no? El ecologismo político plantea que para que otros puedan crecer un poco, ujú, sí. otros tienen que decrecer, vamos, lo que se llama Ujú, la justicia social, ¿no? ujú, Pues eso es fundamental, es decir, que este tránsito hacia una hacia una nueva alimentación tiene que hacerse de una manera justa, ujú, donde tendremos que reducir nuestro consumo para que otros puedan acceder a él, que no ujú, acceden, ¿no? ya, Y es posible, claro que es posible. Reduciendo nuestro consumo, reduciendo nuestra relación con la naturaleza, nuestra manera de producir, y por supuesto también creo que habría que tener en cuenta lo de la contención de la población, porque claro, vivimos en un planeta finito que se nos ujú, olvida, sí. con unas capacidades, Ujú, y bueno, la superpoblación en algunas zonas ujú, precisamente está ligada además a las desigualdades hacia las mujeres, ¿no? O ujú, sea, digamos que todos estos conflictos están entreverados, ¿no? ujú, Unos con otros, ¿no? Y creo que es claramente posible. Recientemente, los científicos de rebelión científica, precisamente, que son científicos, no son ujú, animalistas, sacaron un manifiesto precisamente apelando a la necesidad de ese cambio hacia una sociedad cuya alimentación esté basada en plantas, ¿no? ujú, Porque si digo que la ganadería extensiva no es una solución, porque si viviéramos en una sociedad justa, para que todo el mundo pudiera comer carne de ganadería extensiva, pues a lo mejor tocaría un huevo cada 3 meses, ya, ¿no? Y un filete cada 6 meses, ya, porque no habría espacio para tanta gente con la población que tenemos. claro, Claro, si lo que queremos, como quieren algunos, que unos coman mucho, vivan muy bien y otros no se mueran de hambre, pues a lo mejor ahí sí. claro, sí. Bueno, por terminar, eh, y yendo a lo personal, Claro, tú has sido muy sincero en tus libros hablando de tu propio proceso personal de acercamiento sí. y de la adquisición de una mentalidad y de unos valores ecologistas. Ujú. No sé si querrías hablar un poco de tu experiencia, de invitarnos Ah, claro, a este cambio y, bueno, y despedirte con eso. claro, pues sí, encantado, vamos, muy brevemente también, porque ya Sí. para no... pues claro, yo en realidad, aunque provengo del mundo ecologista, como tú has explicado al principio, Ujú, ¿no? Y yo he trabajado como periodista muy ligado al medio ambiente durante muchos años, siempre tenía la conciencia respecto a los derechos de los animales, ujú, obviamente, pero digamos que no soy vegano. ujú, O sea, desde hace unos 10 años. O sea, ujú. que realmente la mayor parte de mi vida he sido omnívoro, ¿no? Sí, sí. A mí, supongo que cada persona es diferente, a mí me hace ser más tolerante, Ujú, ¿no? Porque sé que también hay veces que hay gente más rígida o comprensivo respecto al resto de personas. El carnismo, que es casi una filosofía vital, es difícil dejar de comer carne a veces. sí, A mí no me ha causado ningún problema, sí, tengo que decir, sí. a nivel personal, pero entiendo, y hay un libro muy interesante que se llama Enganchados a la carne, de Marta Zaraska, una socióloga polaca, que lo Ujú, explica muy bien, y ella no es vegana, ¿eh? ujú, Cómo la carne está asociada, o el consumo de carne está asociado a determinado estatus social, ujú, hábitos y también a patriarcal, ujú, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema diferente. En cuanto a mi experiencia personal, pues sí, yo como hace unos 10 años, ya después de leer un libro precisamente que se llama Comer animales, ujú, de Jonathan Safran Foer, que es un escritor norteamericano, y él no es vegano, ujú, y es vegetariano a veces y otras no, pero él en ese libro lo que hace es un retrato de la ganadería industrial ujú, en Estados Unidos. Una investigación muy, muy sólida ujú. y a fondo, metiéndose en granjas, contando cómo se trabajan los mataderos, etcétera, etcétera. Porque esa es la realidad. Claro. No es la realidad, ni siquiera es la realidad de las vacas felices. Ujú, La realidad de lo que la mayoría de los animales que comemos procede de esos campos de concentración. ujú, Entonces, ese libro me impactó mucho. A mí, yo no soy una persona
de hecho, incluso como periodista, no me gustan demasiado la obscenidad de ciertas imágenes. Yo no Ya. necesito ver algunas imágenes para concienciarme y a veces me basta con las palabras, ¿no? Ujú, En este caso me bastó con el ujú. testimonio de mucha gente y con esta investigación. Y bueno, pues ahí inicié el proceso y la verdad que no me costó, bueno, fue el fruto de ese libro es el libro que has mencionado, Sí, o sea, perdón, de ese proceso es el libro que has mencionado, El día que dejé de comer animales, donde cuento todo, sí, porque, sí. claro, yo al principio pues también me sentía un poco desorientado, no desorientado, pero sí que tenía algunas preguntas, ¿no? Claro, Desde cosas muy básicas de, ¿voy a tener suficientes proteínas? claro. ¿Cómo voy a tener déficit de no sé qué, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues entrevisté a nutricionistas, Ujú, médicos, etcétera, etcétera, leí bastante y simplemente yo creo que lo importante es no etiquetarse, ujú, desde mi punto de vista. ujú. A mí cuando alguien me dice, yo podría, o sea, yo intento no juzgar a nadie a nivel personal, además, Ujú. también digo así a título personal, Sí, más bien son los demás cuando vas a comer te preguntan por qué eres vegano. claro. Yo vivo con mi hijo que es súper carnívoro y bueno, pues él come carne, yo no como, a mí no es que lo lleve bien, pero Claro, cada uno tiene su forma de alimentarse. claro. Entonces, yo creo que es posible hacerlo y que lo importante a lo mejor no es buscar una etiqueta o un concepto, por lo menos al principio de Ujú, soy vegano o soy vegetariano o lo que sea, sí. sino dejar de hacer cosas, es lo que te decía antes, Ujú, ¿no? Es decir, a mí hay personas que me dicen, yo sería vegano, pero si no fuera por el jamón, digo, bueno, pues come jamón, pero no comas lo demás. claro, Si lo que no puedes evitar dejar de comer es el jamón, come jamón, pero no comas ternera, ni huevo, ni lo demás. claro, Sí, claro. lo que no puede, es decir, marcarte como unos objetivos que sean razonables y al margen de las etiquetas. Ujú, Y ya te digo que a mí personalmente la verdad es que no me costó. Me cuesta solamente, y eso sí que lo reconozco, cuando salgo. Es sí, decir, la parte social, cuando voy con personas que no son veganas, claro. ahí me encuentro con más problemas si son conocidos, ¿no? En el sentido personal, pero Ujú. sí, por ejemplo, en muchos sitios no hay opciones veganas Ya, claro. en un país como España con dieta mediterránea, ¿no? Donde Ujú, las verduras es de lo que hemos alimentado normalmente, ¿no? ujú, Y diré simplemente por acabar, Javier, que precisamente hemos abandonado la dieta mediterránea, ujú, pero en la dieta mediterránea no se comían tantos animales. claro. Era una dieta que es producto de una cultura, de una tradición y también de una necesidad, eso de que la necesidad hace virtud y uno pues tenía que hacer un caldo con un trocillo de carne o un cocido con igual. Pero no es esta especie de hiperconsumismo que Sí. se aplica igual a la carne y al consumo que a otras cosas, ¿no? De tener que comer unos huevos fritos por la mañana con bacon. Luego a Ya. mediodía nos tomamos un bocadillo de jamón. Para comer un codillo y por la noche de nuevo carne. Sí. Cuando solamente es recomendable, ya no solamente para los animales, comer 2 veces carne a la semana. Pero Ujú. bueno, eso según la OMS. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por, la- por concedernos esta entrevista, por la claridad Bueno, de tus reflexiones. Creo que no nos deja indiferentes, que cada uno en el nivel de conciencia que tenga respecto a lo que tú dices se sentirá cuestionado. Y, y bueno, que me alegra que en el podcast podamos escuchar voces como la tuya, que son muy, muy claras, que nos alertan sobre un montón de problemas de los que hemos hablado. Así que, pues muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. bueno, gracias a ti, Javier, y gracias a la Biblioteca de Coveñas por darme esta oportunidad de compartir el libro y sobre todo, bueno, pues de si logro que alguien al menos se plantee algunas cosas, pues será maravilloso. Así Seguro. que estupendo. Muy bien. Muchas Un gracias a abrazo. vosotros. Adiós. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues aquí está el último volumen, como decía alguno, ejemplar o edición de La Tinta a la Tecla, que es el número 5, creo. Ujú. Ha sido. Esperamos que hayáis disfrutado de esta doble sesión, ¿no? Claro. Como antiguamente en los cines, sesión doble. Doble sesión, pues aquí mira. De La Tinta con la Celestina y de La Tecla con Javier Morales y su hamburguesa. Exacto. Así que a leer, a informarse, a disfrutar de la literatura. Y nosotros pues ya pues a ponernos a trabajar en el siguiente episodio. ¿Cuál será? Sorpresa, siempre nos gusta. Siempre Claro, claro, no lo sabemos ni nosotros. Si eso no lo digas. Ya se verá, ya se verá. Bueno, pues esperamos que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Andrés. Por la preparación. Y ya nos despedimos para el próximo episodio. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay.
We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.